Estimado Brandon, esto Pablo. ¿Estás entrenando el día de hoy? No estaba trabajando. La clásica. Esto es doble jornada. Cierre de temporada y nuestra primer People Guest. María Fernanda Paz, démosle la bienvenida. Bienvenida, Fernanda Paz, por aquí. Bueno, dándole la bienvenida a María Fernanda Farr, nos salió la idea de hacer este podcast por una previa conversación que ya tuvimos de varias cosas que ella hace. Ella ha participado en los Juegos Olímpicos en 2016 en natación y ha hecho 3 Ironman 70.3. Y empezamos a hablar de lo que ella hace. Ella es psicóloga, estudia psicología y es psicóloga deportiva y atiende personas que también están entrenando para competir, porque el proceso mental de las personas que están compitiendo es distinto y te afecta en varias cosas cuando tú estás siendo tan obsesivo para estar en una competencia. Así que, María Fernanda, ¿puedes darnos una breve introducción de qué haces, a qué te dedicas, a quiénes atiendes y con qué los ayudas? Ok, en un resumen ejecutivo, yo apoyo a personas a que puedan desarrollar una confianza inquebrantable a través de conocer los procesos de su cerebro, que puedan ser más productivos y también tener metas reales que puedan alcanzar. ¿Cuál es el tipo de metas que buscan tus clientes generalmente? Bueno, depende del tipo de cliente. Si es un cliente deportista, usualmente, si es deportista de alto rendimiento y tienen una meta como en el largo plazo, es cómo cumplirla, pero de una manera sana. Cómo cumplirla con menos presión, cómo cumplirla sin una obsesión tóxica, porque uno puede obsesionarse de una manera en la que puedes hacerlo de forma armoniosa, pero también puedes hacerlo de una forma en la que esa obsesión también te desgaste, no llegas allá. Y si son empresas, que también las empresas buscan mucho la productividad, Okay. y ahora hay mucho enfoque en el bienestar del personal. Si tu personal está feliz, trabajan mejor para ti. O sea, tú quieres gente que esté feliz en su trabajo para que quiera la vida extra para ti. Entonces, ¿cómo les apoyas para que tengan herramientas para alcanzar sus objetivos, pero que sientan también que de alguna manera eso les aporta a ellos? Wow, ok. Entonces tú atiendes a deportistas y a empresas, al grupo de los empleados de una empresa para que puedan tener rendimiento. ¿Y cómo hacerlo? ¿Atiendes a todos o vas uno por uno individualmente viendo cuáles son los problemas de cada uno? ¿Cómo operar esto? Claro, para la empresa es como cultura. ¿Qué es lo que tienes, por ejemplo, con el Run Club? Porque con un Run Club tiene que tener cultura. Cada proyecto con comunidad y gente tiene que tener una cultura para que todo el mundo rema hacia el mismo lado. Entonces, en las empresas, uno habla básicamente como con el CEO o con el jefe de departamento que tiene sus pistas de qué puede estar pasando, pero luego cuando hablas con el staff, tú juntas ambas cosas y lo haces como un taller para entonces afianzar objetivos y brindar herramientas que necesiten. Eso es por mí. Y entonces es como que global, haces un taller enfocado para todos. Depende de la necesidad. Ok, ok. Y a personas individuales que no son deportistas también atienden. Sí, mira que ahora que la salud mental ya no es como tal un estigma, hay personas que simplemente quieren ser mejores. Y básicamente yo lo que trabajo con las personas no son como procesos de sesiones individuales y conversaciones motivacionales o que me hablen de tu vida, de que para ver a dónde vamos, sino que es un programa estructurado donde ya se ha comprobado muchas veces cuando uno se altera o tiene ansiedad, lo primero que te va a ayudar siempre es entender tu cerebro. O sea, ¿por qué esto que yo siento que me está dando tanta ansiedad de miedo me causa los síntomas que me causa? Y de ahí vamos como en un proceso de siguientes temas, alcanzar los objetivos. Así que no tienes que ser deportista. Básicamente, creo que la vida de hoy es una vida de alto rendimiento y la gente está cansada. Entonces, por eso, gracias a Dios, como que todo lo de un deportista se extrapola a otras cosas que tú haces en mi vida. Entiendo, entiendo. Tú quieres poder quitarle los obstáculos psicológicos a las personas para que puedan alcanzar sus objetivos, ya sea físicos, ya sea profesionales, ya sea económicos, ya sea su vida en sus relaciones. Tú quieres quitar la niebla que hay en la mente de la gente Exacto. para alcanzar sus objetivos. Wow, ok. Yo voy a dar una clase para empezar. Sí, sí, ahora tengo deportistas. Hace poco me llegó uno que no tiene ningún problema. No tiene nada. O sea, él básicamente llegó y dijo, tal vez tú sabes algo que yo no sepa. Quieren optimizar tanto que no tienen un problema y aún así Te lo juro. Pues, quieren que... creo que tú me puedes ayudar a que yo sea todavía mejor.
Ok. Y yo, ok, excelente. Entonces, de todos modos, como te dije, la forma en la que trabajas es como, o sea, hay un flujo, pues. Ujú. Hay un flujo, obviamente si llegas con algo que no es lo que tengo preparado para ti, pues hablamos de eso. Pero eso me encanta, pues me encanta ver eso y me encanta ver que al menos creo que puedo transmitirlo a través de las redes así también. Excelente, wow. Ahora te queremos hacer un par de preguntas sobre tu background Mm. como atleta olímpica, la verdad que es una locura. Número uno, no veo tu tatuaje para ver. Ah, sí lo tienes. Eso era importante, si no, no fue la Olimpiada, sabemos que eso es importante. Bueno, cuéntame sobre tu experiencia como atleta de muy alto rendimiento que iba a la Olimpiada. Ok, in a nutshell. Ok. Ok, yo hago deporte desde que tenía 7 años y desde los 7 siempre fui muy obsesionada. ¿Te acuerdas que te dije que era una obsesión como Ok. tóxica y una armoniosa? No era Yo obsesión. era muy obsesionada. Al punto de que una vez yo estaba como en tercer grado y yo leí un artículo que decía que el cuerpo trabaja con la luna. Bro. Entonces tú tienes que dormir de 7 de la noche a 2 de la mañana. Y yo me levantaba a las 2 de la mañana a estudiar, a entrenar en mi casa, No puede y ser. después iba a las 5 a la piscina, y después iba a mi escuela, y después entrenaba de nuevo. O sea, era una cosa como a un extremo, ¿no? Em, pero en sí, al final llegué, gracias a Dios llegué, pero yo llegué con mi confianza fragmentada. ¿En qué año fue que participaste en realidad? 2016, en Ese, natación en 200 metros. ese es en Brasil, ¿verdad? Ujú. Nice, nice, nice. Sí, Y dime los altos y bajos de esta experiencia en Brasil. ok. Altos, conocer a la gente que me inspiraba, ver la última carrera de Michael Phelps, una española que se llama María Belmonte. Sin embargo, bueno, el orgullo de mis papás, Ok, se puede decir, claro. pero realmente yo no lo pude disfrutar. O sea, yo quisiera decir que fue la experiencia más bonita de mi vida, What? pero no fue la experiencia más bonita de mi vida, De verdad. para nada. Pero, ¿qué fue lo peor? ¿Que mucho estrés? ¿Algo? Esto es más común de lo que tú crees, en verdad. ¿En Si serio? tú hablas con muchos atletas olímpicos, la mayoría, hay muchos que no quieren ni saber de su deporte. Y yo llegué al punto donde no me podía tirar a una piscina. O sea, yo veía la piscina y me tenía que ir corriendo a cambiar, porque se volvió como un trauma. Porque en Wow. ese momento, o sea, yo llegué a mi sueño, pero el sueño como que no me agarró preparada. O sea, entrené tanto que ya llegué físicamente muy exhausta Claro. y yo me comparaba mucho, mi cuerpo tenía dismorfia corporal. Eso es Wow. como, para explicarlo un poco, básicamente como que, digamos que yo soy espaldona, pero, ok, normal, eres espaldona, pero para mí yo tengo una espalda que parezco un hombre y si yo salgo por ahí yo no voy a ser atractiva y entonces, pero Claro. después voy con una persona que es más fuerte que yo y digo, wow, es más fuerte que yo no tengo suficiente espalda, entonces yo vivía en ese mundo. Wow. Entonces no estaba en el presente por la ciudad. Entonces, ¿crees que esto es la razón por la cual tú ahora trabajas a los atletas de esta manera? La parte psicológica, porque quedaste realmente con esas secuelas y quieres ayudar a otras personas que están pasando por algo similar, ¿no? Sí, ¿sabes? Ese literalmente yo siento que es como mi as bajo la manga. Ok. Porque nunca es lo mismo. O sea, tú lo sabes, tú puedes estudiar mucho un libro, pero jamás va a ser como cuando tú lo pudiste vivir. Mm, O sea, no hay nada que lo compare. Y no significa que un profesional tiene como menos mérito que otro. Pero al principio, cuando yo creé como el programa que tengo, es que puedo ver a esa niña. O sea, yo puedo ver lo que yo necesitaba que nunca tuve. ujú. Y es lo que intento brindarlo a los adolescentes cuando son adolescentes, que sin que me lo digan. Porque Claro. es bien difícil decir que uno tiene miedo cuando sientes que tanta gente depende de ti, que es la película en la Claro, que te metes, ¿no? claro. Como el ronco, dije, "Ey, ¿cómo esta pelada no está llorando en la maratón?" Y yo, y como Qué si la bueno, está yo llorando, por ejemplo, si la está llorando, ¿qué voy a hacer yo? O sea, uno Claro. ¿sabes? Se Sí. protege mucho. Claro. Bueno, te tengo una pregunta bien poco curiosa. ¿Es verdad que la gente en las villas olímpicas se pone bien curiosa con los otros atletas olímpicos? En la Vía Olímpica hay una máquina, como esa de chicle, las de chicle, que son dije, las grandes, que es una bola así, y que uno hace que crack, crack, Ajá. eso, pero de un material Puro preservativo, digamos así, Sí. ¿no? ¿Verdad? ¿Es verdad o es mentira? totalmente seguro. No puede ser, brother. Y por eso las camas en Japón eran de cartón. Ok, ¿y las Para camas llegar. ¿y las camas en Brasil cómo eran? No, frágiles nada más. Ah, ok, ok. Pero bueno, ¿tuviste alguna compañera olímpica que tuvo experiencia con otros atletas olímpicos? Mira que posiblemente, pero yo nunca lo supe por mi burbuja de Mira, lo que sean estás estar estresada. Sí, Estás estresada. Sí. Y algo que se me da curiosidad también es saber, ¿qué disciplina de natación estabas nadando? O sea, ¿cuál era tu fuerte ahí? ¿Cuál era? Mariposa. Mariposas. Sí, mariposa. 200 mariposas. ¿Y clasificaste solamente en esa? ¿O estabas tratando de hacer otras disciplinas? No, en 200 mariposas.
Ok, ok. Ya sabemos que ahora estás haciendo lo que se puede llamar tu vocación, que agarraste la psicología y lo mezclaste con un problema que tú mismo tuviste y ahora estás ayudando a otras personas a resolver ese mismo problema y ahora estás emprendiendo y ahora vives 100% de tu emprendimiento. ¿Cuál fue tu camino antes de llegar a emprender? ¿Y qué en ese camino te preparó para que ahora puedas emprender efectivamente? Ay, me encanta. Perfecto. Ok, mi camino profesional. Yo terminé de estudiar psicología, lo estudié en Canadá. Y cuando estaba ahí, yo tuve una crisis existencial, sobre todo de identidad. ¿Sabes? Cuando eso le pasa a emprendedores y a deportistas. ¿Sabes? Como, hey, ¿qué tú eres? ¿Qué tú haces? Yo tengo 3 empresas. O sea, tú no eres lo que tú haces. O sea, hay gente que realmente no le importa, sino que les importa más allá. Pero yo cuando dejé de nadar, yo no sabía qué era. Yo literalmente no sabía para qué era buena, no sabía qué quería estudiar, qué iba a hacer con mi vida. Jamás me imaginé trabajando, nunca. Y en ese tiempo decidí irme a hacer una pasantía a Uganda. Y era una pasantía de una ONG que ayudaba a niñas a tener acceso a una educación. Vino pandemia, me quedé ahí 1 año y medio, me quedé ahí trabajando, aprendiendo y luego regresé a Panamá. Cuando regresé a Panamá, trabajé en otra ONG que me iba a dar línea para también a hacer trabajo humanitario. Me gustó mucho eso que hice en Uganda. Y luego pude entrar a UNICEF, que es Naciones Unidas. Entré súper joven, eso también fue un reto bien grande porque me sentía súper incompetente. ¿Qué hacías en UNICEF y qué es UNICEF para lo que es cosa? Es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Eso es un organismo internacional que vela por los derechos de la niñez. Y yo entré como coordinadora del departamento de adolescentes, que es como que todos participen, pero para participar necesitas habilidades. Entonces era tener como un programa donde no solamente velamos porque las leyes incluyan a los adolescentes en ellas, sino que cuando pones a un adolescente sepa qué decir. Eso me dio mucho apoyo, porque era muy dinámico, muy práctico, y era de enseñar habilidades, que todo el mundo necesita aprender habilidades. Eso, uno de adulto se pone a aprender a comunicarse, eso no debería ser normal. Luego de allí, llegó un día donde me dijeron que no me iban a renovar más el contrato. Entonces ahí tenía 2 opciones, como aplicar a otra agencia o dedicarme como a algo mío. Y decidí lo mío porque sí me visualicé como en un futuro, tal vez ya que tenga familia, si yo quiero buscar a mi para la escuela, si yo quiero, no sé, esperar a mi esposo en la casa y, ¿sabes? Como manejarme en ese sentido. Siempre como trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar, básicamente. Entonces, después de allí, empecé a hacer ambas cosas a la vez, como para no soltar una ensalada, otra, tú sabes, como una dieta así como con un montón de mierda. Y ahora es que hago este emprendimiento. Y una cosa es que cuando estaba en mi ceja hacía el triatlón. Yo regresé y quería ser competitiva. Es bien difícil ser alto rendimiento profesional y alto rendimiento competitivo. Eso no tiene casi que sentido. Y yo así, ¿por qué? Porque tú has escuchado como la percepción de que el esfuerzo que tiene tu cerebro. ¿Has escuchado como ese término? RBE. Como que nadie tiene 2 tanques, donde es clásico. Estuve 8 horas trabajando, estoy agotado, no voy a ir al gimnasio, pero estoy sentado todo el día, o sea, tú que estás cansado. Pero es porque tú recibes como, o sea, tú estás cansado en general. Sí. Entonces, lo segundo es, ser emprendedor cansa, o sea, las decisiones que tú tomas, eso cansa mucho. Y hacer ejercicio no siempre, o sea, hay como 2 lados de la moneda, o sea, está un lado donde tú no puedes hacer 4 horas de ejercicio y después meterte y a vender tu real estate y después tú vas a venir a hacer podcast y pensar que es lo máximo. Eso es como por una maratón a PG 5K. Tú no haces eso. Para un emprendedor lo ideal son 45 minutos a full para que te niveles el cortisol. Sí. ¿Antes o después de trabajar? No, depende de cada persona. Antes de venir aquí yo estaba súper pechada en mi cuerpo. Hice como 100 porque estaba estresada el día. Y hice como 100 pechadas y me puse a hacer squats así lo que pasaba. Pues no podía, me dolía el pecho, tenía ansiedad del estrés, ¿sabes? Del cansancio. Regresando. Entonces, esa es una cosa. Y luego, también, a veces cuando uno quiere tener un alto rendimiento profesional, eso puede tener muchas matices. O sea, hay gente que lo necesita porque aprendió que siempre tiene que hacer mucho como para valer. Hay gente así, o sea, hay gente que en el punto ya como psicológico, pues, siempre es más, nunca es suficiente y no disfrutas ni lo que tienes. Sí. Y hay otras personas que lo necesitan por su situación de vida, como que tienes que sacar gente adelante y tienes que hacer más. Después está como tu genética, pero
la genética llega como hasta un punto. Porque hay otra cosa más allá de la genética ¿Cómo la que genética se se pone impuso? profundo. ¿Mm? Que se ponga profundo. Bueno, Eso se habla. pero ¿cómo la genética te hace afectar tu omisión? Ok. Tú eres la combinación, tu sistema nervioso, pues. Tu sistema nervioso regula también tu reacción ante las cosas, ¿sí? Entonces, hay gente que reacciona más ante estímulos, que se estresa súper rápido, otros que todo les regala, pero es porque tu sistema nervioso también tiene el resultado de todos los mecanismos de supervivencia de la gente que vino antes que tú. Ujú. O sea, las malas experiencias de tus papás, de tus abuelos. ¿Qué necesitaron ellos para estar aquí? Eso lo tienes tú. Entonces hay hasta estudios con ratas, o sea, de que si la mamá rata cada vez que olía un girasol, el girasol, eso lo electrocutaba, los hijos y los nietitos de la rata, cada vez que huelen a un girasol, se estresan. Eso no tiene nada que ver con esa generación, eso es generaciones antes. Pero eso viene como en tu ADN, pues, porque es parte de tu sistema nervioso. Entonces luego hay otras cosas que son la epigenética, ya lo leí, no voy a poner profundo, ¿cómo me verdad? Pero tú naces con una base, ¿no? De algo. Pero entonces la epigenética es el proceso que decide qué gen se activa y qué gen se desactiva. Entonces la epigenética tiene que ver con cómo tú decides vivir. Entonces si tú naciste y empiezas a fumar y todo esto, entonces se activa el cáncer, se activan ciertas enfermedades, la inflamación se activa, etc. Y si tú decides tener un estilo de vida como más sano y de alguna manera todos los estímulos a tu alrededor te enseñan que te puedes regular, que tus papás no pelean tanto, no te gritan, no te exigen tanto, hay genes que se pueden desactivar y tú como que te regulas un poquito. Pero tú ya naces como una predisposición y tu entorno es como el que decide el resto, ¿sí? Entonces no hay gente perezosa o gente menos ambiciosa, gente más regulada. En verdad la gente que quiere mucho es porque lo que te dije hace un momento, como que la sensibilidad a la dopamina es baja. Ujú. Entonces tú necesitas como Claro. eso tú. Y luego tienes como, buscas a una persona que sea más tranquila porque es feliz, porque está nivelada, vive con una serotonina, que es como esa hormona que te mantiene feliz, más zen, pero tú estás satisfecho, ¿te Ya. entiendes? Y de ahí también se puede trabajar, pero ya eso es como otro. Wow, ok. Ok. Entonces, vi que estabas hablando un poquito de cómo estabas desregularizada de tu sistema nervioso y quería saber, porque dijiste que hiciste 3 Ironmans en un año, lo que me parece una locura. ¿Cómo hiciste para dominar esto o para regularlo? Ok. El Ironman tiene muchas horas de entrenamiento. Demasiadas para mi parecer. Ujú. De lunes a domingo. Y eso con el trabajo choca mucho. En verdad en ese momento yo no lo gestioné del todo bien porque quería cumplir como al 100% y sí tenía que tomar naps durante el trabajo, en el auto o en la sala Buen jefe, de... oye. Naps en el trabajo. Oye, tú vas a tu Al carro a buscar algo y duermes 15 minutos. Eso ayuda. Pues, es que uno, Pero en 15 minutos no sé cómo uno te infravalora el descanso. Uno Ok. infravalora el descanso. O sea, el Ok. descanso puede ser 20 minutos. Del 20 minutos o eso que te dije que tú te paras y te pones a hacer así. O sea, eso cuenta como descanso para tu cerebro porque Ok. es un cambio de... ¿Sabes? Ok. Como un clic que te Sí, saca de esa zona. Ujú. exacto. 20 minutos de sueño tú te paras y tú no te peor, pero pasan 5 minutos y ya te sientes mejor. Y te sientes mejor, te lo prometo, inténtenlo. Tú te paras de tu Sí puesto. funciona, sí funciona. Yo lo he Gracias. intentado. Gracias. Yo creo que saltar, o sea, saltar un poco, o sea, también. Saltar, o sea, todo lo que sea moverte, porque acuérdate, cuando tú estás estresado, tu amígdala se enciende, ¿sí? Tú estás estresado, tú estás en tu respuesta fight or flight. Cuando tú te estresas, esto se bloquea. O sea, tu capacidad de tomar decisiones se bloquea. Nadie quiere estar estresado. Tú necesitas espontaneidad y creatividad en tu vida para que te vaya bien. Un emprendedor comete el error de saturarse pensando que sigue haciendo las cosas bien hasta que te chocas y regresa y el emprendimiento es súper difícil. O sea, es difícil, sí. Me pasa a mí también, yo infravaloro el descanso un montón. Es ridículo lo que infravaloro. Pero ahora uno tiene que ver cómo compensar. Entonces, hablamos como 20 minutos de dormir en tu carro. La sala de maternidad, si eres mujer, utilízala. Entras 20 minutos y duermes también. Si te puedes parar y moverte, el tiempo en familia y el tiempo con amigos, una vez piensa como que estás perdiendo tu tiempo cuando no estás haciendo nada. Pero tú necesitas esos espacios para que tu mente se regule un poquito y puedas luego regresar
más motivado y viendo más, porque el tema de la desregulación es la falta de claridad. Ok. Y sin claridad tú no puedes innovar ni ser creativo. Entonces, sin darte cuenta, estás saboteándote. Ahora, la libertad de la presencia es algo que no tenemos hoy, como Ok. que eres un fenómeno emprendedor. Como cuando vives en el cortisol, Ajá. me pasa a mí con CrossFit. Yo salí de Ironman, que uno no para de entrenar 2 horas, y cuando en CrossFit me decían suelta la pesa y espera un minuto, yo me quería suicidar. Yo decía, o sea que yo vengo aquí a descansar. A huevear. Sí, esto es lo que hacemos aquí en CrossFit. Te lo juro, me tomó como una semana para entender como que esos entrenamientos. Ok. Obviamente estaba bien, pero yo no lo podía entender porque vivía aquí. Con todo que yo sé esta información. Ahora, ¿cómo me ayuda? Ahora va a sonar hipócrita, pero está hablando. Yo me regulo así. O sea, yo me doy cuenta de mis cosas. Ujú. Porque ahora entiendo cómo funciona mi sistema. Pues. Ujú. Y también ahora, pues, acabo de tener más apoyo porque me di cuenta que estoy saturada y espero Ok. como poder expandirme, delegar y poder como regular más todo de mi vida. Ok, ok. Y bueno, ahorita, bueno, cuéntame entonces sobre el Ironman itself, tipo la experiencia haciendo 3 Ironmans. ¿Cuáles como esos días de entrenamiento, cómo se ven? Porque eso sí me da curiosidad. O sea, porque dices que te la pasas todo el día entrenando, entrenas de lunes a domingo, no descansas. Entonces, ¿cuándo tienes ese tiempo de esparcimiento para poder focus, again, y bajar ese estrés? Bueno, depende de qué sea para qué esparcimiento. O sea, hay gente que entrenar es el esparcimiento y tienes tu comunidad y ese es como tu esparcimiento. Ok, ¿Cómo se ve? Son muchas horas de entreno, pero algo que es bien gratificante para un emprendedor, obviamente, es que claro. el emprendimiento a veces uno no tiene control. O sea, tú quieres tener control, pero no puedes tener control de todo. Bueno, No todo depende de ti. Pero en el deporte sí. O sea, lo que tú pones es lo que tú te da para obtienes atrás. para atrás. Ujú. Entonces, siempre dije súper bueno. No es lo mismo ir al gimnasio y voy a entrenar 46 minutos, pero y regresa y hablamos de podcast. Tú puedes ir a entrenar 45 minutos, pero ¿qué lograste en esos 45 minutos? O sea, fue un peso que hiciste, fue que hiciste las 10 repeticiones sin parar, como si tú lo añades como una meta chiquita, Claro. te cambia durísimo el mindset, pero también tener micrometas construye tu confianza. Entonces, en Ironman son muchas horas de entrenamiento. Si tú no tienes micrometas mientras tú haces eso, no tiene sentido correr 1 hora y media mirando al cielo. O sea, lo puedes hacer, pero otra cosa es, hey, hoy también depende de cuánta gasolina tengas, ¿no? Con el 30% que tengo 1 hora y media me va a mantener a tal pace y cuando lo logras te sientes como orgulloso. Claro. Que eso también te da como a sentirte y luego regresas como a tu trabajo un poco más tranquilo, supongo. Claro. ¿Cuáles fueron los Ironmans que participaste este año? El de Panamá en marzo, el año pasado, un mes después hice el de Colombia en San Andrés y luego hice el Mundial de Ironman en España en Marbella. Wow. Ese es ¿y cómo haces para clasificar ese mundial? O sea, ¿cómo es que...? En el Mundial tienes que quedar entre los primeros puestos de tu categoría Ok, y así como que clasificas. ok, Pero hay muchos Ironmans en el año para clasificar. ok. Hasta que llega como ese momento, este año es en Niza. ¿Y cómo te fue en el mundial? ¿Tuviste buen Ok. performance? ¿O crees que pudiste haber hecho mejor? No sé. Sí, el mundial fue una experiencia muy difícil. Fue muy mentalmente difícil. Mis expectativas eran bastante altas. Yo realmente quería tener un desempeño muy bueno y me dejé llevar mucho como por todas las condiciones. O sea, realmente antes yo me lesioné la cadera. Yo no Ok. podía entrenar lo más, eso era curar lo más. Luego cuando llegué fue en el periodo que tenía la menstruación, en una carrera como de casi 6 horas, un tampón. No conozco el tampón que aguante 6 horas, si ustedes lo conocen díganme, yo no lo conozco. Inevitablemente yo hice la carrera y en la bicicleta ya estaba sangrando mucho. Yo quería orinar porque ya llevaba horas haciendo la carrera, pero si orinaba, sangraba más, había gente atrás mío, no puedo, no puedo hacer eso. Al correr me abordé de vergüenza porque tenía sangre en las medias, tenía sangre en el beach short, entonces fue horrible. Pero fue peor, en verdad fue peor porque, ¿sabes? Cuando tú entrenas tan duro Y quieres algo y y no, tú no ves te tu sale. pace y estás corriendo súper lento y todavía te faltan que Que 20 poco todo kilómetros. y estás sufriendo toda la distancia. Correcto, y estás Estás en muy Pascua. cansado. Sí, y entonces te pasa a la gente que no te tiene que pasar. Y yo sé que yo no tengo que pensar en eso, pero, o sea, Es inevitable. en ese momento me dejé llevar.
Ya después regresé y tuve las conversaciones conmigo misma y me di cuenta de qué onda, qué pasó. Pero sí, Si tuvieras si tuvieras que hacer un pep talk a esa persona, a ti misma, sí. cuando terminaste ese Ironman, ¿cómo sería? O sea, como para levantarte los ánimos. El que eres una ídola. Si corres con sangre y corres duro, cualquiera que tenga la regla corre igual de duro. Y en verdad a nadie le importa. Una vez cree que es muy importante. Nadie es tan importante. Entonces yo iba a pasarle a alguien por 5 segundos y ya esa persona no va a pensar en mí más, ¿sabes? Como uno lo ve en el momento. Entonces creo que eso inspira. Fernanda, muchas gracias por venir. A todas las personas que quizás tengan problemas alcanzando sus objetivos, tanto profesionales, tanto físicos, les vamos a dejar las redes de María Fernanda aquí para que lo puedan ver en la descripción de este video y puedan verle, atenderse con ella. Les va a ayudar muchísimo en su camino, en cualquier objetivo que tengan. Así que síganla y esperamos verte pronto, María Fernanda. Bueno, gracias a ustedes por tenerme. Esto es una jornada. Se me olvidó. Ay, te hubiera dicho no se la olvidó. Yo creo que sí me lo dejo, vale, me lo dejo.